Bienvenidos. Venga, vamos a empezar con el primer módulo, un módulo que es absolutamente imprescindible para hacer un trabajo de autodescubrimiento. En él os invito a construir, en primer lugar, vuestro árbol genealógico y, por otro lado, a hacer un análisis de vuestra línea de vida, de vuestra biografía. ¿Para qué? Para que podáis comprobar qué patrones se repiten. Esto es absolutamente fundamental. Todos repetimos patrones y tomar conciencia ya es en sí un acto sanador. Después vamos a ir decidiendo qué patrones queremos ir trascendiendo y también vamos a ir recogiendo qué recursos y qué diamantes hay en nuestro árbol genealógico y en nuestra línea de vida que podemos potenciar y poner al servicio de nuestros objetivos. Para construir el árbol genealógico, que al final es un resumen de los hechos más significativos y más importantes de nuestra historia ancestral, vamos a buscar información acerca de cómo ha sido la vida de nuestros padres, la vida de nuestros abuelos, y vamos a buscar algunos datos concretos. Bien, muchos os preguntaréis, wow, yo no tengo familia a la que voy a poder hacerle preguntas acerca de cuál ha sido la vida de mis abuelos o qué es lo que ha pasado, me van a faltar muchos datos, ¿voy a poder hacer este trabajo si me faltan datos? Bien, la respuesta es sí, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, recoge lo que encuentres. Ya va a ser interesante en sí mismo, recoger lo que encuentres ya te va a ayudar a ponerte un poco en los zapatos de aquellas personas que te antecedieron. Esto es un acto de empatía y de amor, una mirada de conciencia hacia nuestro pasado, del cual tenemos muchísimas cosas que aprender siempre. Y lo que recojas está bien. Si hay cosas que son importantes y en este momento de tu vida estás preparado para recibir esa información va a llegar. Puede llegar a través de una constelación familiar, a través de una canalización que hagamos en sesión individual. Cuando llegue esa información, la puedas contrastar o no, va a ser como una revelación para ti. Vas a tener la sensación de que haces internamente un clic, ¿vale? Lo he podido comprobar y acompañar tantas veces y es tan maravilloso que bueno, te invito a que podamos crear la oportunidad de que lo puedas sentir en primera persona. Bien, a veces el clic ocurre cuando estamos haciendo el árbol genealógico, ¿vale? Os ocurre directamente decir, ¡guala! No me había dado cuenta de que mi abuelo nació el mismo día que yo. ¡Wow! Y ¡wow! ¿No? Y ocurre algo, hay un entendimiento, hay una comprensión profunda de algunos aspectos de tu vida que no te habías planteado hasta el momento en que descubres justo ese dato. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a mucha gente en el análisis de su árbol genealógico y a través de las constelaciones familiares. A veces la información no estaba, ha llegado a través de una constelación familiar y después la persona la ha podido comprobar con su sistema en casa, ha llegado algún familiar, yendo a una visita al pueblo, ha podido confirmar lo que salió en la constelación familiar. Bueno, mira, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Es apasionante hacer este trabajo y es por ello que os invito a empezar por aquí porque me parece fundamental. Además, a lo largo del curso, a lo largo de este acompañamiento terapéutico, vamos a tener ahí ese árbol genealógico abierto porque va a ir llegando esa información que lo complementa y a medida que vamos a ir trabajando, vamos a ir pudiendo acabar de estructurar y llenar de contenido y de sentido todo ese pasado que está dando lugar a nuestro presente, porque al final todos repetimos patrones y constantemente estamos proyectando sobre el momento actual nuestras experiencias del pasado. Son las que condicionan nuestra respuesta, nuestra gestión de la realidad en base a las experiencias que hemos vivido, a los recursos exitosos que hemos utilizado en otro momento para salir de una situación. Todo lo que nos ocurre en el presente está absolutamente condicionado por el pasado. Por eso tomar conciencia es un acto liberador que nos permite acceder a otro abanico más amplio de recursos y posibilidades sin estar tan condicionados y tan limitados por experiencias que muchas veces no tienen que ver ni siquiera con nuestra propia biografía. De hecho, nuestra biografía es lo que vamos a hacer a continuación del árbol genealógico, para comprender qué patrones estamos repitiendo, para decidir con qué nos quedamos y qué soltamos porque ya ha sido suficiente, ya hemos sufrido suficiente, ya nos ha limitado suficiente y ahora queremos ir a una nueva versión de nosotros mismos desde esta toma de conciencia y desde este trascender, ¿no? Todo aquello que llevamos arrastrando en esa mochila tan pesada que llevamos todos. Bien, vamos a empezar con la construcción del árbol genealógico. ¿Qué datos necesitas?
¿Vale? Bueno, necesitas. Vamos a intentar ir a buscar esos datos y los que encontremos estarán súper bien. Pero lo primero que vamos a necesitar son los nombres de tus padres, los nombres de tus abuelos. ¿Por qué el nombre es tan importante? Porque puede ser que repitas el nombre con algún ancestro, con alguna persona de la familia. ¿Y esto por qué es importante? Bien, porque siempre va a haber una proyección. Si tú, por ejemplo, te pusieron el nombre de tu abuelo, porque tu abuelo era una persona muy generosa, muy empática, era una persona muy carismática, muy divertida, y tu madre tenía una afinidad con él y un amor, bueno, era apasionante la conexión que había entre ellos, y tu madre pues quiso de alguna manera mantener vivo todo aquello que amaba tanto de su padre, ¿no? Entonces te puso el nombre del abuelo. Bien, inevitablemente, cada vez que tu madre te mira, está proyectando en ti una expectativa de que te parezcas al abuelo, de que de alguna manera sustituyas el espacio que deje cuando él se vaya, de que seas carismático, de que la trates de la misma manera que la trató él. Todo esto es un condicionamiento totalmente inconsciente. Si tu abuelo se llamaba Paco y tú te llamas Francisco o Paco, cada vez que diga Paco, inevitablemente le va a venir la imagen de su padre y la va a proyectar en ti. Entonces es interesante primero averiguar, ¿no?, los nombres de las personas de tu clan para saber si repites algún nombre. Quizás no te pusieron el nombre conscientemente. Me encontré un caso de una chica a la que acompañé que a su hija le había puesto Lola, y un día que estábamos haciendo una constelación familiar y estábamos hablando del árbol genealógico y de cómo llevar el nombre de un ancestro nos condiciona en nuestra vida y en nuestro día a día, entonces cayó en la cuenta de que su abuela, una abuela suya, con lo cual hubiera sido una bisabuela de esta niña, llevaba el nombre de esta niña, pero ella no se lo había puesto conscientemente, no le puso Lola pensando en su abuela, le puso Lola porque le gustaba. ¿Vale? Eso es un poco la conclusión. Siempre el inconsciente va, pero bueno, a años luz por delante del consciente. Entonces, quizás no tomó esa decisión conscientemente, pero en la constelación que hicimos se vio claramente que había un vínculo muy fuerte entre la historia de su hija y la historia de esta abuela, y en cómo ella se relacionaba con su hija y en cómo ella la trataba, ¿no? Había sido una decisión totalmente inconsciente, pero motivada por una información que había en su interior, por unos anhelos, por unos deseos. Todo lo que nos ocurre tiene una causa, todo es causal, con lo cual nada está al azar, y por eso vamos a empezar con este análisis. Así que el nombre sí, es importante, te lo hayan puesto conscientemente o no. Si repites nombre de alguien de tu sistema familiar, va a ser muy interesante poner el foco en su historia y entender un poco qué es lo que vivió esa persona, qué es lo que se esperaba de ella, qué frustraciones quedaron con esa persona, qué tipo de vínculo había, ¿no? Para poder comprender también un poco qué tipo de proyecciones puedo estar cargando yo, ¿no? Bien, entonces el nombre, también muy importante, por ejemplo, si llevamos el nombre de una persona que ha fallecido. Esto es como llevar literalmente un muerto encima, ¿no? Imaginaros que la familia tiene un hijo y le pone Daniel, y Daniel, pues desafortunadamente, muere al poco de nacer, y el siguiente hijo varón le llaman Daniel. Vale, esto se llama hijo de sustitución. Este hijo, conscientemente o no, va a llevar la carga de ser el sustituto de su hermano fallecido a una edad temprana, y de alguna manera de reparar el dolor que quedó en la familia fruto de esa pérdida. Con lo cual, llevar el nombre de un difunto es un tema de reemplazo, ¿no? Y esto va a hacer que tengamos como una doble identidad, ¿no? Que la persona que lleva el nombre de alguien que ha fallecido y que viene a hacer como esta reparación o esta sustitución inconsciente, va a sentirse con una carga con una carga y con una dualidad interior muy fuerte. Con la carga, por un lado, de suavizar y reparar el dolor tan grande que dejó esa pérdida, lo cual es absolutamente imposible, porque el dolor de la pérdida es algo que va a estar ahí, que tenemos que trascender y transitar. Estamos inmersos en muchísimas culturas donde la muerte no se ha aceptado, no se le da un lugar, y queremos de alguna manera hacer un borrón y cuenta nueva, y esto no ha pasado. Y las cosas pasan y duelen, y ningún ser es reemplazable, ¿no? Esa persona que falleció, ese niño que marchó,
hizo su destino y la persona que nace a continuación, ese varón que nace a continuación, es una persona completamente distinta. Pero de alguna manera, inconscientemente y desde la mejor de las intenciones, queremos reparar ese dolor y robamos casi la identidad de ese nuevo ser que nace y queremos que sea el sustituto del anterior, ¿no? Bueno, esto nos va a condicionar y en la sesión individual pues podemos analizar un poco hasta qué punto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, las fechas de nacimiento. Esto suele ser lo más complicado muchas veces de conseguir, porque actualmente los registros, pues sí, se registra, ¿no? El momento del nacimiento, el momento de la defunción, que también son fechas importantes, pero en la época de nuestros abuelos este registro era cuando era, ¿no? Si igual nacías un lunes, pero igual no te registraban hasta 2 semanas después, porque había que bajar al pueblo y hacer el trámite, y es complicado saber exactamente en qué fechas nacieron esos antepasados. Muchas veces no hay registros, los registros están mal, pero bueno, en cualquier caso, las fechas que tengáis estarán bien, son las que necesitáis para hacer las comprensiones que tengáis que hacer. En el caso de las fechas de nacimiento y de función, que es lo más complejo, veréis como muchas veces repetimos y, por ejemplo, nacemos muy cerca del cumpleaños de mamá o muy cerca del cumpleaños de un hermano. Todo esto va a tener unas connotaciones significativas. Cuando construimos el árbol decimos que alguien que nace más o menos 10 días o una semana de nuestra fecha de nacimiento lo podemos considerar un doble. Sería algo así como esto que estábamos explicando del nombre, ¿no? Como de llevar parte de la carga. Cuando digo carga de información, puede ser positiva y puede ser limitante, puede ser ambas cosas, pero vamos a estar como muy ligados a esa persona que nació más o menos una semana de nuestro cumpleaños. Da igual si fue hace 40 años, 50 o con 2 años de diferencia. Al final, todos estos datos son como catalizadores de información del árbol genealógico y de informaciones de nuestro inconsciente. Es algo así como una forma que tenemos de activar memorias que están en el inconsciente y repetir a partir de ahí esos patrones. Así que nos vamos a fijar en las fechas de nacimiento. Va a ser interesante ver si repetimos la fecha de nacimiento, incluso la fecha de concepción con alguien. Esto en los apuntes lo tenéis más desarrollado, pero para que lo tengamos también en cuenta. ¿Qué más? También las fechas, cuando hablamos de fechas, por ejemplo, la fecha de la boda. Si yo nazco un día que coincide con el aniversario de boda de mis padres y mis padres tuvieron un matrimonio muy feliz, pues bueno, voy a estar de alguna manera inconscientemente siendo el fruto del amor de ese matrimonio. Voy a representar en parte, ¿no?, a través de que mi fecha de nacimiento coincida con esa fecha de boda, pues bueno, voy a representar algo como positivo porque el matrimonio fue feliz y fue próspero y todo fue bien. Entonces va a ser casi un regalo, ¿no?, llevar esa fecha ligada a mi aniversario, a mi cumpleaños. Pero si por la contra el matrimonio fue complicado, difícil, problemático, también es posible que mi fecha de nacimiento me esté indicando que vengo a reparar. Y se puede reparar un drama familiar, una historia compleja del árbol genealógico de muchísimas maneras. Quizás puedo repetir la historia de un matrimonio complejo y tener dificultades en la pareja, pero quizás también puedo, a través de una profesión, reparar parte de todas las experiencias dolorosas y traumáticas que dejó esa boda, y puedo ser un gran abogado matrimonialista o un gran psicólogo, un gran psiquiatra, una persona que acompaña, un terapeuta que acompaña a parejas en su reconciliación. Puedo reparar las historias del árbol de muchísimas maneras. Las fechas me van a dar pistas, ¿vale? Bien, ¿qué más vamos a buscar en nuestro árbol genealógico? Las profesiones, a qué se han dedicado las personas de nuestra familia. Bien, una de las cosas que me encuentro muy habitualmente es, por ejemplo, ¿no?, que cuando hacemos el árbol, las mamás han sido amas de casa y los hijos, las hijas, sobre todo las hijas, las chicas, las mujeres que vienen en la siguiente generación, sienten un impulso muy grande de alejarse de este patrón, porque ya han sido mujeres que han tenido que renunciar a su vida profesional, a su autorrealización, han sentido los hijos como una obligación que no querían
llevar, pero que al final, fruto de la sociedad, de las circunstancias, de cómo estaba montado todo antes, pues lo más fácil es que la mujer se quedase en casa con los hijos y se convirtiese en ama de casa y el marido saliese fuera, trabajase y se realizase o no profesionalmente, ¿no? Cada historia tiene su matiz. En cualquier caso, las mujeres de la siguiente generación, muchas tienen como esta sensación de no querer ser amas de casa por ninguna no quieren repetir ese patrón. Esto también es una reparación, ¿no? A veces me encuentro dificultades, por ejemplo, a nivel de fecundación, porque tienen dificultades para quedarse embarazadas, personas que tienen una gran proyección profesional y que tienen muchísima energía puesta ahí, porque es una manera de compensar lo que sus mamás no pudieron hacer y de reparar parte de la frustración y del dolor que vivieron, fruto de haber tenido que renunciar a su desarrollo profesional para quedarse al cuidado de los hijos. Claro, además esto es una experiencia vivida en primera persona, porque mi madre me cría, está todos los días conmigo y está en muchas ocasiones desde un dolor, desde un malestar, desde una sensación de renuncia y sacrificio que a mí me llega, ¿no? Y de alguna manera no quiero repetir esa historia ni quiero hacer sentir a mis hijos responsables de llevar esa carga, ¿no? Querría relacionarme con el mundo profesional desde otro lugar. Bien, es una de las, por poner un ejemplo, es una de las cosas que veo habitualmente. También con el tema de las profesiones vemos profesiones que se repiten, ¿no? A veces vemos árboles genealógicos donde hay muchos médicos o donde hay muchos profesores. Esto también es interesante recogerlo como una información para quizás poder hacer un análisis de qué pasa, ¿no? Qué pasa con la salud, si hay muchos médicos, por ejemplo, qué pasa con el tema del aprendizaje. Ha habido mucha frustración por no poder acceder a los estudios y en consecuencia después en generaciones posteriores ha habido muchos profesores. El árbol genealógico nos da muchas pistas de algunos de los dramas sin reparar más complejos que ha habido a nivel de generaciones anteriores y cómo fruto de todas esas experiencias se ha generado como un impulso, una necesidad de ir haciendo cosas distintas en las generaciones posteriores. Bien, ¿qué más datos vamos a recoger? Hemos hablado del nombre, de las fechas de nacimiento, de función, bodas, de la profesión. También vamos a recoger si ha habido enfermedades, problemas a nivel físico. Las enfermedades normalmente son procesos bastante traumáticos, sobre todo si son graves o han sido procesos que muy probablemente han limitado en un grado u otro la vida de las personas que las han sufrido, ¿no? Entonces es interesante también recogerlas. Hay todo un diccionario de el origen emocional de la enfermedad que también nos puede ayudar mucho a comprender, ¿no? Si una persona padeció diabetes, con qué está relacionada la diabetes, con qué tipo de conflictos está relacionada la diabetes o con qué tipo de conflictos está relacionado un cáncer, ¿no? Esto nos va a ayudar también a entender qué tipo de dolencias a nivel emocional cargaban estas personas de nuestro árbol genealógico. Más cosas, hechos relevantes. Los duelos es un gran tema en los árboles genealógicos. Tenemos culturas, como he mencionado antes, que tienen una mirada hacia la muerte compleja, no le dan un lugar, no sabemos elaborar los duelos. Son experiencias muy dolorosas, muy traumáticas, de desapego, complejo, difícil, ¿no? En muchas ocasiones. Hay duelos que son más complejos, por ejemplo, para un niño perder a su madre o a su padre es algo que lo va a marcar inevitablemente de por vida. Para una madre, un padre, perder a un hijo al poco de nacer es un hecho que lo va a marcar de por vida y todo esto es importante tenerlo presente. Todos aquellos duelos que no han sido elaborados de alguna manera van a quedar como una experiencia traumática, pendiente, compleja, que vamos a ir arrastrando hasta nuestros días y vamos a proyectar de diferentes maneras. Incluso reparando, por ejemplo, como os decía, a través de la profesión, pero incluso también a través de enfermedades en muchos casos o de situaciones más complejas. Bien, entonces todas las defunciones traumáticas de la familia es importante tenerlas en cuenta para después poder hacer el análisis correspondiente. Los abortos también los consideramos muertes traumáticas, sean voluntarios o no. Al final es un trauma para el cuerpo, más allá de todos los aspectos morales que podamos asociar al aborto. No miramos esto, miramos que realmente es una experiencia difícil y traumática
y más en algunas épocas, ¿no? Donde los abortos eran casi sangrías, donde había un riesgo muy elevado de enfermar o de morir, y son situaciones complicadas que también hay que tener en cuenta porque tienen una repercusión hasta nuestros días. Accidentes, asesinatos, ¿vale? Cuando empezamos a analizar el pasado, por ejemplo, de nuestros abuelos, nos vamos a la guerra civil, vamos a encontrar deudas de sangre, que le llamamos. Situaciones complejas donde para poder sobrevivir la gente tuvo que esconderse, donde unos delataron a otros, donde alguien asesinó a alguien. Todo esto hay que tenerlo presente porque son experiencias muy traumáticas, y recordemos que nuestro inconsciente graba todo aquello que es traumático porque se queda bloqueado, es incapaz de poderlo trascender. Entonces esto va a quedar ahí esperando a que una nueva generación tenga la posibilidad de poder evolucionar, de poder trascender este trauma, ¿no? Por eso es que repetimos y traemos toda esta información hasta hoy, porque en su momento produjo un shock, produjo un bloqueo, un colapso, y no es hasta tiempo después, con otra perspectiva, con más distancia, que vamos a poder quizás trascender todas estas historias. Bien, el tema de las migraciones, por ejemplo, si hubo familia que tuvo que emigrar y por qué. Esto también es muy importante. No es lo mismo una migración deseada, voluntaria, que una migración forzosa por una guerra, ¿no? Entender cómo esto pudo condicionar la vida de estas personas de nuestro clan. Todo lo que sean problemas de adicciones, por ejemplo, de drogas, de alcohol, todas estas enfermedades, también es importante tenerlas presentes porque han marcado la vida de estas personas. Temas de hijos ilegítimos, si los hubiese, ¿vale? O si se intuyen, ¿no? Personas que han tenido, por ejemplo, dobles vidas, que han construido familias paralelas, que fueron un secreto. En todas las familias hay secretos. Algunos se intuyen, se saben, se dice, todo esto lo vamos a ir recogiendo también. Por ejemplo, historias de madres solteras, de violaciones, adopciones, fecundaciones in vitro, el origen, ¿no?, de la vida, de lo que ha dado origen a nuestro clan, también es importante saber cómo llegaron hasta ahí esas personas, ¿no? Más cosas, parejas anteriores de nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, primeros amores cuyos duelos no fueron elaborados, sino que se quedaron ahí. Se quedaron en la fantasía de lo que podría haber sido y no fue. Esto también nos va a ayudar a comprender muchísimas cosas. Imaginaros, tengo un ejemplo aquí que utilizo muchísimas veces en los talleres, de una persona a la que acompañé hace muchos años. La abuela se había enamorado, bueno, tenía un novio que era un piloto americano guapísimo. Y bueno, estaban a punto de casarse, tenían un noviazgo como muy llamativo, ¿no? Por las características sobre todo de él, que estaba como muy idealizado, una persona de otro país, además América, guapo, con un buen nivel socioeconómico. Entonces, bueno, pues aquella mujer había triunfado a ojos de su familia, ¿no? Con esta conquista. Pero, desgraciadamente, el destino de este hombre fue que pocas semanas antes de la boda falleció en un accidente de tráfico, y esta mujer se quedó con este vacío, con esta pérdida ahí. Obviamente eran tiempos en los que no te podías quedar demasiado tiempo soltera porque estaba mal visto, y se casó de nuevo con Pepe, que Pepe era pintor, era muy buen hombre, pero no era el piloto, ¿no? Entonces quedó aquí un poco esa sensación de lo que podría haber sido y no fue, y fue algo como muy patente. De hecho, yo acompañaba a la que era nieta de esta mujer, y esta historia era como muy conocida por la familia porque en este matrimonio, de alguna manera, consciente o inconscientemente, siempre habían sido tres, ¿no? El piloto, Pepe y la abuela, porque siempre había estado como muy presente en las cenas familiares. Esta historia era como muy conocida. Claro, para Pepe debió ser muy difícil vivir con el fantasma, con esta presencia, ¿no?, de lo que podría haber sido y no fue, porque las comparativas son odiosas, pero son humanas, y al final, pues, él no podía sustituir a Pepe, y la abuela inconscientemente seguía sosteniendo ese anhelo de lo que podría haber sido y no fue. Y era la nieta la que de alguna manera estaba reparando ese anhelo, la que estaba buscando la manera de inconscientemente
devolverle a la abuela aquella figura que perdió en su día, ¿no? Entonces, esta nieta tenía una dificultad con las relaciones de pareja y siempre atraía hombres con un nivel socioeconómico alto, normalmente extranjeros. Es como si nuestro inconsciente buscara un perfil que se pareciese, ¿no?, a aquello que estaba buscando indefinidamente, infinitamente la abuela y que nunca volvería, para aliviar parte del dolor en el sistema familiar. Entonces, cuando la nieta le traía a sus novios, pues bueno, le brillaban los ojos, ¿sí? Pero lo que ocurría es que, como repetimos patrones, obviamente esas parejas nunca funcionaban. Ellos siempre se acababan marchando a su país o algo pasaba, pero la relación nunca se acababa de consumar. Ahí es donde estaba repitiendo el patrón. Tuvimos que hacer todo un trabajo para que pudiese romper este patrón y poder acceder a ese abanico infinito de posibilidades de otro tipo de hombres que sí pudieran estar disponibles para una relación de pareja, para que ella pudiese dejar de repetir este patrón. Bueno, un ejemplo de muchos que veremos en esta apasionante experiencia de explorar nuestro árbol genealógico y compararlo con las experiencias que estamos teniendo en nuestro día a día, en nuestra vida. Ahora hace poquito acompañé también a una persona que tenía dificultades para dejar a una pareja, a su segunda gran pareja en la historia de su vida, ¿no? Y analizando, bueno, ella llevaba el nombre de su abuela paterna. Su abuela paterna había muerto, había fallecido cuando su padre tenía 5 años y el hombre, el abuelo, se quedó destrozado, un viudo que no pudo canalizar toda su tristeza, todo su dolor, sacó 8 hijos solos adelante, jamás rehizo su vida, cosa que después de analizar muchos árboles a veces es complicada encontrártelo, pero muchas veces los hombres se casaban para tener a alguien que les ayudase sacando adelante a los hijos, pero realmente había un amor grande en este matrimonio y él se quedó totalmente destrozado, no rehizo su vida y siempre había quedado ese anhelo. De hecho, esta mujer llevaba como segundo nombre el nombre de esta abuela. Bien, pues tenía dificultades para dejar a sus parejas. ¿Por qué? Porque había una memoria ahí de abandono. El abuelo se había sentido abandonado con la muerte de esta mujer. Y ella, que llevaba el mismo nombre que la abuela, estaba repitiendo esta sensación de que si dejaba a su pareja, lo estaba abandonando y conectaba ahí con el dolor del abuelo, con el dolor de su padre, con el dolor de los hombres del sistema familiar que se sintieron abandonados por esta mujer cuyo nombre llevaba, ¿no? Este es otro ejemplo de cómo muchas veces repetimos historias de nuestro árbol genealógico de una manera sutil, inconsciente, pero súper poderosa. Fue tomar conciencia de esto a través de un movimiento que hicimos en sesión individual. Hubo un silencio de aquellos que son como ha habido una comprensión y ha habido un entendimiento, ha habido un clic interno y bueno, hace muy poquito que acaba de dejar a su pareja, ¿no? Ha encontrado la fuerza, lo que necesitaba para poder hacer este trabajo y tomar la decisión que ella realmente quería. Otro ejemplo más, ¿vale? Más cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestro árbol genealógico. La relación con el dinero. ¿Cómo ha sido la relación con el dinero entre nuestros ancestros? Ha habido abundancia en el árbol, ha habido una buena relación con el dinero, ha habido problemas de herencias, ha habido problemas de pérdidas económicas importantes, de problemas con el juego que les han hecho perder mucho dinero, apuestas donde se ha perdido dinero, pérdidas de tierras por tema de guerra civil o por tema de terratenientes y conflictos de este tipo. ¿Qué es lo que ha pasado con el dinero, ¿no? Vamos a preguntarnos también. Ha habido gente con muchísimo dinero que ha excluido a personas que no tenían tanto. Me he encontrado, por ejemplo, historias donde un rico se enamora de una persona mucho más humilde y la familia no ve con buenos ojos que esa persona pase a formar parte del sistema familiar, ¿no? Quiere preservar su estatus y no aprueba un matrimonio porque la otra persona es de un origen mucho más humilde y sienten que se va a aprovechar de la situación de esta otra persona, ¿no? Situaciones complejas que nos van a dar también una foto de cuál ha sido la relación con el dinero. Me he encontrado también muchos árboles donde tenemos una dificultad en la relación con el dinero porque, por un lado, por ejemplo, ¿no? Cuando hay esta historia donde un rico, una rica, una persona adinerada se casa con alguien más humilde, hay una dualidad muy evidente y entonces me he encontrado personas que tienen mucha facilidad para ganar dinero, pero tal y como lo ganan, se va.
¿Por qué? Porque es como estar en lealtad, esto explicaremos ahora, con las personas que tienen abundancia y las personas que no la tienen. ¿Por qué? Porque ambas forman parte de nuestro árbol genealógico. Es una manera inconsciente de darle un lugar a ambas. ¿Qué más? ¿Qué más aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de formar nuestro árbol genealógico? Bien, aquellos que fueron víctimas de actos violentos en nuestra familia, los que fueron asesinados, esto creo que ya lo hemos comentado. Y también aquellos, esto también es importante, aquellos cuya muerte o destino ha favorecido a la familia, ¿vale? Imaginaos que tenemos a alguien en el sistema familiar, aunque no sea por lazo de sangre, ¿no? Alguien que ha contribuido de una manera muy positiva a que nuestro patrimonio emocional, material, crezca. Las personas que son importantes, aunque no sean lazos de sangre, pertenecen al sistema familiar. Igual que aquellas que han provocado muchísimo dolor, estos también vamos a incluirlos en el sistema familiar. Porque al final, cuando el impacto es tan grande, se crean como unos lazos energéticos y también podemos estar en algún momento identificados con estos personajes que no se tienen en cuenta, porque cuando hacemos el árbol genealógico casi entendemos que solo analizamos los lazos de sangre, pero no, tenemos que entender que la sangre nos une, pero sobre todo nos une las experiencias, el impacto de las experiencias que hemos vivido con todas esas personas. Bien, creo que con todo esto ya tenemos muchísima información que indagar, que explorar sobre nuestro árbol genealógico y podemos empezar a construir desde aquí para ver los patrones, ¿no?, que estamos repitiendo. Cuando lo tengamos, vamos a tener en cuenta cómo reparamos un drama, ¿vale? Quiero haceros aquí como un apunte acerca de cómo reparamos una historia familiar dolorosa, compleja, traumática, que ha dejado una huella, un impacto en nuestra historia familiar y que fruto de ese impacto, inconscientemente, ¿vale? Desde ese inconsciente familiar va a haber como una pulsión, una motivación para reparar ese daño, ¿no? Como algunos de los ejemplos que os he puesto. Bien, podemos reparar a través de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Os voy a explicar un ejemplo. Tengo una compañera que también se dedica al trabajo sistémico y son 7 hermanos. Y en una constelación surgió que una de las enfermedades que había padecido era fruto de un secreto de familia que después de la constelación pudo confirmar. Al parecer algo pasó que había provocado muchísimas muertes, fue en el nivel de uno de los abuelos, y después buscando información ella se enteró que su abuelo pues, había sido pescador y en la época en la que estaba trabajando obviamente no había las condiciones que hay ahora, se hundieron 2 barcos, murieron trabajadores, salieron familias afectadas, entonces no había los seguros que hay ahora, no había las condiciones que hay ahora, murieron muchas personas y obviamente esto tuvo un impacto de dolor emocional y también de dificultades materiales, porque muchas veces esos hombres, sobre todo hombres, eran los que aportaban la economía, ¿no? Los que nutrían económicamente a las familias, con lo cual hubo un desastre bastante importante, del cual era en parte responsable este señor, que era el que tenía la empresa con esos barcos, el que había puesto a trabajar a todas estas personas, ¿no? Y en su ser llevaba esta carga de conciencia de no haber podido compensar de alguna manera todo aquello que sucedió. Como él no pudo reparar, quedó como esta deuda pendiente y fueron las siguientes generaciones, 2 generaciones posteriores, las que se encargaron de empezar a reparar este drama. Empezaron algunos a través de la enfermedad. De hecho, padecieron enfermedades relacionadas con los pulmones, encharcamiento de pulmones, tuberculosis y estuvieron al borde de la muerte. Esto era una manera de darles un lugar a todas las personas que habían muerto ahogadas y que de alguna manera en el sistema familiar esto no se había mirado, había sido un accidente laboral y no se había podido en ese momento dar un espacio para todo el dolor de todas esas familias que estaban involucradas en este hecho, ¿no? Era demasiado para sostenerlo a nivel de familia, ¿no? Entonces, esta información que estaba ahí
de alguna manera se materializó, se manifestó a través de la enfermedad. Pero también hubo reparaciones desde la profesión. Como os he dicho antes, la profesión muchas veces también es una manera de reparar. Y de estos 7 hermanos que estaban involucrados en esta reparación de este drama, muchos se dedican, bueno, 2 concretamente son enfermeros, se dedican a trabajar en el SAMUR. Imaginaros, ¿no? Vamos a ver cómo el sistema reparó a través de la profesión con todo aquello que faltó en el accidente. Entonces tenemos enfermeros del SAMUR, tenemos una gran psicóloga, tenemos una persona que tiene una agencia de seguros, tenemos todo lo que hubiera hecho falta en aquel momento para minimizar el impacto de esos accidentes. Interesante, ¿vale? Muy, muy interesante. Y la persona en el momento de constelar no tenía la información, surgió en la misma constelación y después, a través de un familiar, pudieron tener más detalles de ese hecho, ¿no? Bien, así que podemos reparar a través de una enfermedad, podemos reparar a través de una profesión, podemos reparar a través de un comportamiento, ¿vale? Y esto hace que nos obsesionemos con un tema, que tengamos estilos o conductas muy similares, que hagamos cosas muy parecidas, ¿no? Es como cuando ves a alguien y dices, ¡guau! Esta persona se parece muchísimo al abuelo, o esta persona se parece muchísimo al tío, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos reparando posiblemente, estamos dándole lugar a algo que no pudo ser abrazado anteriormente por la circunstancia, por los recursos emocionales o materiales que había en la familia. También reparamos a través de los hijos, como os he comentado antes, ¿no? Podemos tener un hijo inconscientemente desde una idea de sustitución, de reparación. Por ejemplo, me he encontrado con los hijos reparaciones de muchos tipos. Esto lo llevamos en algo que llamamos proyecto sentido, de lo que ya también os hablaré en este y otros módulos. El proyecto sentido es el por qué y el para qué venimos a este mundo en función de la experiencia y la vivencia consciente o inconsciente de nuestros padres. Y me he encontrado historias, por ejemplo, donde un hijo llega al mundo, o sea, deseamos un embarazo porque es una manera de devolverle un hijo a nuestra madre que perdió en su día. Por ejemplo, la mamá se quedó embarazada, murió el hijo con un añito, que al final sería, por ejemplo, un hermano mío, ¿no? Si yo voy a dar a luz a la siguiente generación, y hay tanto dolor todavía por esa pérdida que engendrar este hijo es como darle a mi madre, devolverle a mi madre ese niño que perdió, ¿no? Y ahí hay una proyección, obviamente, aunque no lleve el mismo nombre, muchas veces no llevan el mismo nombre, pero es como un deseo de poder darle a mi madre la oportunidad de que tenga ese ser, a mi madre o a una abuela, una abuela que perdió un hijo en su día y que este hijo que viene ahora es una manera de reparar, de poder poner ahí ese niño, que además muchas veces se parecen hasta físicamente, emocionalmente, porque esa ha sido la intención de su existencia. Bien, los dramas los vamos a reparar de esta forma. Más cosas. Podemos hablar también, en el tema del árbol genealógico, del síndrome del yaciente. El síndrome del yaciente, Salomon Selman lo describe como un proceso inconsciente de reparación transgeneracional en el momento de una defunción no admitida y calificada de injustificada o injustificable. Por ejemplo, la muerte prematura de un niño, a raíz de lo que estábamos hablando, ¿no? El síndrome del yaciente es una forma que tenemos inconsciente de gestionar muertes que son injustificables, es decir, duelos que no hemos podido reparar. Y vamos a poder analizar también a través del árbol si nosotros somos yacientes de alguien. Es decir, si esto que estábamos hablando de la reparación a través de los hijos, esto de haber venido a la vida, ¿no?, para ser un hijo de sustitución o para llenar el vacío que dejó un antecesor, tiene que ver con nosotros y lo vamos a poder averiguar muchas veces por la fecha de nacimiento. Nuestra fecha de nacimiento va a coincidir o bien con la fecha de nacimiento de ese bebé que murió, de ese niño que murió, de esa muerte temprana. Puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un joven, puede ser alguien que haya muerto de una manera traumática y que la familia no haya podido asimilar todavía esa pérdida, sino que siga en el enfado con la vida, en el dolor de lo que ocurrió, ¿no?
Entonces, mirando las fechas de nacimiento vamos a poder saber si somos yacientes de alguien de nuestro árbol. Las fechas de nacimiento y las fechas de función. Vamos a ver algunas de las características de este síndrome del yaciente, de esta herencia de sustitución de un ancestro, que puede darse hasta 3 o 4 generaciones. Puede ser alguien que haya fallecido 3 o 4 generaciones antes. Lo primero que vamos a sentir, o una de las características que puede tener alguien que es yaciente de alguien de su árbol genealógico, es la tristeza. Esto también lo acompañé hace muy poco, precisamente con uno de los ejemplos que os ponía antes. Era una persona que me decía que desde que nació sentía que llevaba esa tristeza, ¿no? Es esta mujer de la que os hablaba antes, que llevaba de segundo nombre el nombre de una abuela que había fallecido cuando su padre tenía 5 años y que había dejado totalmente destrozada la familia, esa pérdida, ¿no? 8 hijos, y el hombre se había quedado viudo, no rehizo su vida, el padre se había quedado sin su madre a una edad muy temprana, y de alguna manera inconscientemente ponerle a su hija el nombre de esta abuela era una manera de darle la oportunidad de volver a tener a su madre viva a través de su hija, ¿no? Entonces, claro, su hija cargaba con una tristeza enorme, porque además esta mujer murió muy joven, no quería dejar a sus hijos, luchó muchísimo por sobrevivir. Entonces, obviamente esas memorias esta mujer las llevaba las memorias de lucha, de querer sobrevivir, una mujer muy fuerte, emocionalmente hablando, pero al mismo tiempo se describía como muy frágil, porque siempre había cargado con esta sensación de tristeza, con esta sensación de que no podía con su vida, ¿no? Y es que literalmente llevaba un muerto encima. Esto es llevar un yaciente. Llevar un yaciente es literalmente llevar un muerto encima. Llevar la sensación de que llevas una carga muy pesada porque llevas toda esa proyección de mantener vivo a través de ti a alguien que falleció hace tiempo y que dejó un vacío y un dolor muy grande, ¿no? La tristeza, el sentimiento de soledad también puede aparecer como algo muy importante. Esto puede estar obviamente asociado también a muchas otras cosas, pero entre otras puede estar esto, Y la segunda, una incapacidad o una dificultad grande para sentir placer, para divertirse, para disfrutar de una manera auténtica, ¿no? Que es cuando nos reímos desde los adentros, ahí es cuando tenemos la dificultad, ¿no? Tenemos dificultad para esto. ¿Por qué? Porque la vida es placer, pero la muerte es falta de placer. La vida es movimiento, pero la muerte es falta de movimiento. Bueno, esto también lo vamos a ver reflejados en muchos aspectos de nuestro árbol. ¿Qué más? La forma de vestir. A veces vemos personas que tienden a vestir mucho de negro, o estas modas que hay de personas las góticas, las personas góticas, ¿no? El movimiento gótico está relacionado con movimientos de darle un lugar a las personas que fallecieron, personas a las que les atrae muchísimo la muerte, el mundo de la oscuridad. Todo esto nos habla de huele a yaciente, ¿vale? Vamos a buscar en el árbol qué historias carga esta persona que tiene la necesidad de manifestar, de expresar a través de su ser esta característica del duelo, ¿no? La forma de vestir, personas que tienen mucha tendencia a dormir mucho, ¿vale? A hacer una siesta, se despiertan cansados, no son siestas reparadoras o duermen muchas horas. Es posible que también haya un tema aquí con los yacientes. Suelen tener tendencia a ser frioleros, ¿vale? Estos son datos que podemos tener en cuenta. Quizás no es lo más importante, Yo creo que lo más importante es lo que hemos comentado antes. Y en su actitud, ¿vale? También quizás en la actitud del yacente podemos ver algunas cosas como posturas rígidas a nivel físico, ¿vale? Dificultades a nivel de movimiento. Pensamos que la muerte es rigidez, la muerte es frío, la muerte es falta de movimiento. Entonces, incluso algunas patologías relacionadas con la rigidez nos pueden hablar de yacientes. Enfermedades reumatoides, articulaciones deformadas, temas sobre todo con el tema del movimiento. Más cosas. Bruxismo, a veces también están relacionados. Bruxismo. La forma de dormir. Quizás también las posturas que adoptamos a la hora de dormir. Y profesiones que pueden estar relacionadas con los yacientes. Por ejemplo, los fisioterapeutas que se dedican a cuando una persona está bloqueada, está
tiene dificultades con el movimiento, estimulan para que la persona vuelva otra vez a tener esa movilidad, ¿no? Que está relacionada con la vida. Pueden ser profesiones relacionadas con yacientes, relacionadas con la reparación de ese drama. Los anestesistas. El problema aquí no es hacer dormir a la gente, es despertarles, ¿no? No caer en que puedan quedarse dormidos para siempre, sino que duerman y después se despierten. Es una manera de despertar los muertos, ¿no? Cuando una persona está totalmente dormida, el anestesista es tanto el que se encarga de dormirla como el que se encarga de despertarla. Profesores de yoga, profesores de gimnasio, todo lo que tenga que ver con el movimiento podría estar relacionado, masajistas, todo lo que sea estimular el movimiento. Profesiones relacionadas con el cielo, ¿vale? Por esta idea de que los muertos van al cielo. Y profesionales que tienen que ver, por ejemplo, con actores de cine o teatro, que también pueden estar dando lugar a través de todos los papeles que interpretan a diferentes yacientes del sistema familiar. Bueno, son algunas pistas. Espero que toda esta información acerca del árbol genealógico os resulte súper interesante y os motive para empezar a indagar, ¿vale? Cuando tengáis toda esta información vais a poder empezar a ver las correspondencias con vuestra propia historia personal. Y es más, si tenéis pareja, os invito a que hagáis el árbol genealógico vuestro y el de vuestra pareja, porque vais a encontrar un montón de similitudes, muchísimas cosas que se parecen, historias que se repiten. Por ejemplo, si aquí hay separaciones, aquí hay separaciones a nivel de los padres, ¿no? Si yo vengo de padres separados, es muy posible que los padres de mi pareja también lo estén. Y pensar que hay parejas que siguen juntas pero ya no están funcionando como parejas, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar que si al nivel de mi linaje paterno hubo suicidios, al nivel del linaje paterno de mi pareja también los hay. Si a nivel de mi linaje femenino hay depresión, aquí también la hay, ¿vale? Vamos a ver, es interesante cuando tenemos una pareja, sobre todo parejas que se han mantenido bastante en el tiempo, significa que tienen una alta correlación, una alta correspondencia a nivel inconsciente con muchísimas cosas que han ocurrido y por eso están juntas, porque se hacen un poco un espejo la una de la otra y comparten dramas, historias complejas que hay que reparar y también recursos muy valiosos que vamos a adentrarnos a descubrir en el árbol genealógico. Hemos hablado mucho de lo que nos limita, pero a nivel de recursos hay muchísimas cosas también muy interesantes que descubrir. Por ejemplo, yo en mi propio árbol genealógico tengo mujeres que han sido muy adelantadas a sus tiempos, muy emprendedoras, muy trabajadoras y obviamente esto a mí me ha llegado como un legado, ¿no? También tengo abuelos, un abuelo concretamente que se dedicaba a escribir. Yo creo que mi pasión por el arte, por escribir, por hacer según qué cosas a nivel creativo viene sobre todo de ahí. Bien, la cocina no la he heredado. Ahí tengo a una abuela maravillosa que cocinaba muy bien, pero mira, esto no me ha llegado como algo que he heredado. Podría aprenderlo, obviamente, y seguramente al estar presente en mi árbol tendría facilidad para conseguir eso, porque es una información que está ahí, que está en la nube, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es interesante ver también qué cosas, con qué aspectos han destacado algunas personas del sistema. Quizás hay personas carismáticas que fueron muy generosas, que fueron muy amables y todo esto son recursos que también traigo, ¿no? Y tengo que reconocerlos en mí porque me van a ayudar a verme de una manera muchísimo más completa. Tenemos tendencia siempre a ver lo que nos limita porque es lo primero que queremos trascender, porque hay un impulso en nosotros de querer crecer y de querer evolucionar, pero también será interesante que veamos todo esto que traemos ahí como un recurso, como un legado y que podemos empezar a explorar y a potenciar. Porque si está en el árbol genealógico vas a tener una cierta facilidad para llegar ahí, sin ninguna duda, ¿vale? Bien, pues nada, vamos a empezar con el árbol, ¿sí? Nos vemos en el siguiente vídeo donde te voy a hablar un poco de los órdenes de amor de Bert Hellinger y de qué aspectos tienes que tener en cuenta para analizar concretamente las dinámicas de tu sistema familiar a nivel de padres sobre todo y de tu día a día. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá.